I like to continue my short reflections about the wounds of the body of Christ as I see them. Quiero continuar con esta serie de reflexiones sobre las heridas del cuerpo místico de Cristo según yo las puedo percibir. My first reflection was more in general about some points I see according to the church and according to the world. La primera de estas reflexiones fue como un resumen general de lo que veo que está sucediendo tanto a nivel eclesiástico como a nivel del mundo. But from now on 5 little videos, I would like to describe where the wounds of the church and the body of Christ are, I have to repeat, as I see it. Y en estas siguientes 5 reflexiones quiero enfocarme en las 5 heridas que veo en el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia, desde mi punto de vista. From my point of view, they are still bleeding. De tal forma como yo lo veo, están sangrando todavía estas heridas. And therefore, all these wounds are not healed. Y aún no están curadas. The first big wound was Amoris Laetitia. La primera gran herida fue el documento pontificio Amoris Laetitia. Of course, especially only one part, a special part of Amoris Laetitia. Con ello me refiero a una parte específica de este documento. It was Article 305 and the footnote 351. Y me refiero en particular al artículo 305 y a la nota de pie de página 351. As you all know, 2013, George Bergoglio became Pope. Como todos sabemos, en el año 2013, el cardenal Jorge Bergoglio fue elegido papa. And 2 years later, he invited for a family synod. Y 2 años más tarde convocó un sínodo sobre la familia. And 1 year later, around 1 year later, he popularized Amoris Laetitia. Y más o menos un año más tarde fue publicado el documento Amoris Laetitia. But this article I mentioned, 305 with the footnote 351, starts to get a strong point of contradiction. Y este artículo 305, con su nota de pie de página 351, se convirtió en un fuerte punto de controversia entre los fieles. Because the door was opened in certain circumstances, as the Pope wrote, that people who are living in a second relationship can receive the Holy Communion. Porque el Papa abrió las puertas para que aquellas personas que viven en una segunda unión puedan acceder a los sacramentos. The so-called remarried. Los así llamados divorciados vueltos a casar. And this was a contradiction to all what was written before, what was the teaching of the Church. Con ella contradijo todo el magisterio de la Iglesia precedente. The 2 popes who had been before, John Paul II and Benedict XVI, they were still in the line of the teaching of the Church through centuries. Papa Benedicto, como también Juan Pablo II, todavía se mantuvieron fieles al magisterio perenne de la Iglesia, como siempre había sido. And it was said that it's not possible that those people are living in a second intimate relationship can receive the Holy Communion because they are not in a state of grace. Y anteriormente siempre se había dicho que estas personas que viven en una segunda unión no pueden recibir la Sagrada Comunión porque objetivamente no viven en estado de gracia. John Paul II, for example, in his letter Familiaris Consortio, emphasized in Article 84 that remarried divorces must renounce the practice of sexuality if they wish to take communion. Por ejemplo, Juan Pablo II había afirmado en su exhortación apostólica Familiaris Consortio la praxis de no admitir a la comunión eucarística a los divorciados que se casan otra vez. In 1994, it was Cardinal Ratzinger, later Pope Benedict, had rejected the push by bishops of the Upper Rhine in Germany, who wrote to Rome seeking access to sacraments for the remarried divorcees.
Y en 1994, el Papa Benedicto, entonces todavía Cardenal Ratzinger, él rechazó la iniciativa de los obispos de la región del Alto Rin en Alemania, que escribieron a Roma solicitando el acceso a los sacramentos para los divorciados vueltos a casar. He said very clear it's not possible because of the teaching of the Church. Y en su rechazo de esta petición de los obispos de Alemania, él dijo claramente que no se puede abrir esta puerta porque no correspondería a la doctrina de la Iglesia. It was a philosopher, Robert Sweeman, who is already dead. He made clear in a 2016 interview with CNA, the Church has no authority without prior conversion to positively sanction disordered sexual relationships through the administration of sacraments, thereby preempting the mercy of God. Y en 2016, el filósofo alemán Robert Spemann dijo en una entrevista con la CNA alemana que la Iglesia no tiene el poder, sin que haya una conversión previa, de juzgar positivamente unas relaciones sexuales desordenadas mediante la administración de los sacramentos, disponiendo anticipadamente de la misericordia de Dios. One tried to explain us that this teaching now, which were coming from the Pope, would be like a development of the Church teaching. Ahora se nos está queriendo inculcar que esta nueva doctrina del Papa Francisco sería un desarrollo de la doctrina eclesiástica. But we had 4 cardinals who asked the Pope special questions in a form of a dubia. Tuvimos el intento de 4 cardenales que expresaron sus dudas en una así llamada dubia, un documento oficial. But the Pope never answered. Pero el Papa nunca respondió a estas dudas. And also did not receive them for a meeting. Ni los recibió tampoco en una audiencia. And he also did not answer to letters of theologians, of priests, of people of authority, which had questions about his teachings. Ni tampoco dio respuesta a la solicitud de teólogos, clérigos, personas con la competencia respectiva que también le presentaron sus dudas. So it became very clear that the Pope really wanted this change. De modo que se puso evidente que el Papa realmente quería este cambio. It was a little bit under the perspective, and we will come back to that, of mercy. Bajo la perspectiva de la misericordia. But as Robert Spemann, the philosopher again, he said, according to these relevant passages of Amoris Laetitia, if extenuating circumstances are not further defined, not only the remarried divorced, but all those living in any irregular situation without the effort to leave their sexual behaviors behind, that is, without confession and conversion, can be admitted to communion. Y citemos nuevamente al profesor Spemann. De acuerdo con los pasajes correspondientes de Amoris Laetitia, en presencia de circunstancias atenuantes, como dice el documento, no definidas, pueden ser admitidos a la confesión de los demás pecados y a la comunión no solo los divorciados y vueltos a casar, sino todos los que viven en cualquier situación irregular, sin que deban esforzarse por abandonar su conducta sexual y por tanto sin confesión plena y sin conversión. So he saw what will happen. Entonces él, con esta expresión, vio lo que estaba sucediendo. And it happened. Y pues, por supuesto, así sucedió. We have this situation now. Ya estamos viviendo esta situación. This door which was opened, of course, a lot of people went through. Aquella puerta que se abrió, muchas personas la atravesaron. So for some believers came a very important moment. Entonces, para muchos fieles había llegado un momento sumamente importante.
Will I follow these teachings of the Pope or will I not follow? ¿Seguiré yo esta doctrina del Papa o no la seguiré? A very important decision was to make. Una decisión crucial debía ser tomada. I personally made my decision. Yo personalmente tomé mi decisión. I could not see any truth in the new way the Pope proposed. No pude yo ver verdad en este nuevo camino emprendido por el Papa. I preferred to continue the line the Church has taught all the times and also through the last popes. Yo preferí y prefiero seguir el camino que la Iglesia ha tomado siempre y que también ha sido reafirmado por los papas anteriores. In a certain way, we can see in this development, especially of this pontificate, that the question of truth, what is true and what is really the commandment of God, went a little bit in the background. Vemos en el desarrollo de este pontificado presente que la pregunta hacia la verdad se ha puesto en segundo plano. Instead, one turns to a more personal situation of the person concerned. Antes de ello, uno más bien se dirige a la cuestión personal, al caso particular. This is called paradigm shift, change of perspective. Lo cual podríamos llamar un cambio de paradigma. Well, the objective situation was not totally faded out. No es que se haya obviado completamente la situación objetiva, But it turns a little bit to an ideal. pero esta situación objetiva, digamos, se la está poniendo como un ideal que se debería alcanzar. In a certain way that you are on the way to this ideal. De algún modo tú estás en camino para llegar a este ideal, But it was not like we have to do this because it's a commandment of God. pero ya no como un deber ineludible que debemos practicar, pues es un mandamiento de Dios. And of course, this is something serious. Por supuesto, eso es una cuestión seria. Is it truth or is it just an ideal we want to reach? ¿Es esto una verdad revelada o es simplemente un ideal que debamos alcanzar? But let's look again to the concrete problem. Fijémonos nuevamente en el problema concreto. Because from the Catholic teaching, sacramental marriage is indissoluble. De acuerdo a la doctrina católica, el matrimonio es indisoluble. Does that mean only the death can separate the persons? ¿Eso significa que solamente la muerte puede separar a los cónyuges? Or the establishment of a marriage invalid by the Church? ¿O también existe la declaración de la invalidez de la primera unión contraída? If these two conditions are not there, it's not possible to marry again or to live in an intimate relationship with another person. Si no se da ninguna de estos dos casos, no se puede contraer segundas nupcias. Because, as we would say in a religious way, you are not living in the state of grace. You are living in a certain way in an adultery. Permanently in adultery. Porque de acuerdo a nuestros términos religiosos, no estarías viviendo en estado de gracia, sino en un adulterio permanente. Opposed to this clarity of teaching, which had been always like this, now we have this kind of, let's say, opening a door for other ways. And in the end of this way, it can be that you receive the Holy Communion without confession and so without real communion. Entonces, oponiéndonos a esta verdad que se ha transmitido durante todos los siglos en la Iglesia, vemos ahora una forma de abrir un camino que ya se otorga el sacramento de la Eucaristía a aquellas personas sin necesidad de que confiesen ante su pecado y cambien su vida. But we can see the Church takes care of those people living in second union. Por supuesto, la Iglesia se preocupa por aquellos que viven en una segunda unión. And if they want to receive the Holy Communion, they have to live like
brother and sister. Y en caso de que quieran recibir la comunión, pero conviven, entonces deberían convivir de tal manera como hermano y hermana. And if there are children in this marriage, in the second one or in the second union, they can live together, but as brothers and sisters. Eso se da en caso de que tengan hijos, entonces pueden vivir juntos, pero como dije, como hermano y hermana. Because of the children. Entonces la razón por la cual podrían convivir sería a causa de los niños. But this is now modified. Pero ahora se modificó este punto Because access to Holy Communion can now also become possible under certain circumstances, as I already said. porque ahora se abre el acceso a la Sagrada Comunión bajo ciertas circunstancias. In agreement and consultation with the priest and the formation of one's own conscience. Dialogando con un sacerdote, respectivamente, y de acuerdo al examen de la propia conciencia. And this is a contradiction to this what the church was teaching all the time. Y por supuesto, esto contradice aquello que la Iglesia ha enseñado durante todos los siglos. And I don't refer to very, very, very special situations. No me refiero aquí a situaciones extraordinariamente raras, No, this was opened for a lot of people. sino que aquí se abrió ampliamente este acceso. Let us remember what the church says, Recordemos lo que la Iglesia dice al respecto, because we have to hear the truth porque debemos escuchar la verdad to see when things are going astray from truth. para poder percibir cuándo los caminos se desvían de la verdad. So in Familiaris Consortio 84 it was clearly said, El escrito de Papa Juan Pablo II, Familiaris Consortio, constata: the church, however, reaffirms her practice based on sacred scripture of not admitting remarried divorces to the Eucharist banquet. They cannot be admitted, for their state and circumstances of life objectively contradict that covenant of love between Christ and the Church, which the Eucharist makes visible and present. Moreover, there is a special reason of a pastoral nature. If such people were admitting to the Eucharist, it would cause error and confusion among the faithful regarding the Church's teaching on this fact. La Iglesia, fundándose en la Sagrada Escritura, reafirma su praxis de no admitir a la comunión eucarística a los divorciados que se casan otra vez. Son ellos los que no pueden ser admitidos, dado que su estado y situación de vida contradicen objetivamente la unión de amor entre Cristo y la Iglesia, significada y actualizada en la Eucaristía. Hay además otro motivo pastoral. Si se admitieran estas personas a la Eucaristía, los fieles serían inducidos a error y confusión acerca de la doctrina de la Iglesia sobre la indisolubilidad del matrimonio. So this fundamental position is now no longer reflected in clarity. Instead of this, we find that Pope Francis authorized individual priests and pastors to examine each case with regard to the administration of the Holy Sacraments. El Papa Francisco no ha mantenido esta postura fundamental en su claridad, sino que en Amoris Laetitia, el documento pontificio, autoriza a los sacerdotes y párrocos a discernir cada paso individual en lo que respecta a la administración de los santos sacramentos. To make it clear, it's not longer asked that those people in disordered relationships have to be abstinent of sexual behaviors. Para aclararlo, ahora ya no se pide que aquellos que viven en segundas nupcias se abstengan de los actos conyugales. You see the change. Aquí pueden ver el cambio. People can continue to live together as man and wife, even if another marriage, the real one, the sacramental one, is existing without penance. Aclaremos nuevamente,
Las personas afectadas que viven en segundas nupcias pueden ahora acceder a la comunión, aún practicando los actos propios de los esposos, sin que haya sido declarado nulo el vínculo matrimonial original. So I think there are Christians who think this is an act of mercy, Hay cristianos que suponen que esto es un acto de misericordia, an act of greater love, un acto de mayor amor, to integrate those people more into the life of the church. para integrar a aquellas personas más en la vida de la Iglesia. Also, this is an idea of Pope Francis that the Holy Eucharisty might be like a medicine to help them. También Francisco dice que la Sagrada Comunión puede ser como una medicina para ayudarles en su camino. So, but it's a question, is it really a greater mercy? Ahora surge la gran cuestión, ¿realmente esto es una misericordia más grande? There is no question there are really people in very difficult circumstances. No hay duda de que hay personas que viven en situaciones muy difíciles. And maybe how they came into it was not their own guilt. Y tal vez la forma en cómo incurrieron a estas situaciones no fue su propia culpa. And it's very good that the church as a mother looks for them. Y es maravilloso que la Iglesia como madre se preocupe por estas personas And help them. y les ayude. But this help has always to be in the right order. Pero esta ayuda siempre debe corresponder al orden dado por Dios. The real way of mercy is, of course, to bring people back to the real order of God. La verdadera misericordia no puede ser otra que la de retornar a las personas al verdadero orden de Dios And to help them on this way, y ayudarles en este camino, to strengthen them on their spiritual path, fortalecerles en su camino espiritual, to help them and to support them that they meditate the Word of God. ayudarles para que mediten en la palabra de Dios. Maybe also they need healing prayers or some things which support them on their way. Tal vez también ofrecerles oración de sanación para que puedan ser fortalecidas en su camino. Because the other way, to open the way to the access of the sacraments, will not be a peace for the soul. Porque el otro camino propuesto ahora no les dará paz al alma de acceder anticipadamente a los sacramentos. Because the soul is not created in a disorder to God. Porque el alma no ha sido creada en desorden para con Dios. Maybe if those people try really to live in chastity, Tal vez si estas personas intentan vivir en abstinencia, they will experience another way of living together, podrán descubrir una nueva forma de convivir, more spiritual, una forma más espiritual, more connected with God. más unida a Dios, Because God will go this way with them, of course. porque Dios os acompañará en este camino. If you really make a decision, it might be hard because I'm used to this intimate contact, but because it's not possible, I stop. God will give you a lot of grace. Si yo tomo esta decisión, aun si me parece duro, porque estoy acostumbrado a esta vida íntima, pero si yo tomo esa decisión, Dios me acompañará en este camino. Well, that is a way of conversion, of real conversion, Ese es el camino de una verdadera conversión. which will come close to God. Debemos acercarnos cada vez más a Dios. And on a spiritual level, God will even give you the grace that you can make a penitence of what was wrong before. Y en un camino espiritual llevado a cabo de esta forma, Dios también puede aceptar como penitencia este sufrimiento por aquello, por la forma en cómo viviste antes. And even more, Y aún más, maybe for other people who are in the situation and did not find out. tal vez puede incluso tomarlo como reparación para otras personas que viven en una situación similar y que no encuentran una salida. There is no question God will ever always give his mercy in this situation. No hay duda de que Dios siempre otorgará su misericordia en una situación así. And will help those people to get up and to walk.
y ayudará a estas personas a levantarse y a continuar su camino. But he will not relativize his own commandments. Pero no relativizará sus propios mandamientos, He will invite to fulfill them. sino que invitará a las personas a cumplirlos. So I think this kind of mercy is not really mercy. Entonces yo creo que esta forma de misericordia no es una verdadera It misericordia. creates a confusion. Crea confusión. It's an attack against the marriage, if you want to say like this. Incluso se podría decir que es un ataque contra el matrimonio And also against the confession. y también contra la confesión, Because you cannot go to confession and then you want to continue an intimate relationship which is not allowed. porque no puedes acceder a la confesión si al mismo tiempo tienes la intención de continuar una forma de vida que no está bien ante los ojos de Dios. And of course, if you receive the Holy Communion in a state not to be in grace, it's a sacrilege. Y por supuesto también recibir la Sagrada Comunión en un estado que objetivamente no corresponde al estado de gracia, esto es un sacrilegio. So let's say like it is. At least I see it, and thanks to God, other people also. Entonces, para decir las cosas como yo las veo, y gracias a Dios, también hay otras personas que las ven igual. It's a false direction. La dirección emprendida por la jerarquía actual induce a error a los fieles. It's not strengthening the marriage and the families. No es una forma de fortalecer a las familias y los matrimonios. It's not inviting for conversion. No es una invitación a la conversión. It's weakening. Debilita. And it is a deception with far-reaching consequences. Y es un engaño con consecuencias que llegan muy lejos. It is a wound bleeding in the church. Una herida sangrante en la iglesia. And do not forget, if you are not in a state of grace and receive the Holy Communion, you make a sacrilege. Tampoco podemos olvidarnos que recibir la Sagrada Comunión en estado de vida objetivamente fuera del estado de gracia es un sacrilegio. So we have to face a spirit of deception. Entonces debemos ver que hay un espíritu de engaño. And we will see in future there will be more false directions which the church is giving now. Este mismo espíritu de engaño también actúa en los temas que abordaremos en las siguientes conferencias. This kind of spirit tries to replace God. Un espíritu que intenta sustituir a Dios. That's important to understand. Importante comprender este aspecto. We will see it in other reflections also. Lo mencionaremos también en las siguientes conferencias. But the hierarchy does not see it at the moment. Pero la jerarquía no se percata de este espíritu. So it seems that they are blind Parecen estar a ciegas. to see it and lacking the spirit of discernment. Les falta el espíritu de discernimiento. But that's tragic, right? Y es una tragedia esto, ¿cierto? For the faithful, Una tragedia para los fieles. because they get false orientations. Porque están recibiendo una guía equivocada. Normally, we like to follow the hierarchy. Normalmente nos gusta seguir a la jerarquía. If things are clear, according to the Bible and the teaching of the church, of course we like to follow. Si se atienen a la Sagrada Escritura, al magisterio, a la tradición de la Iglesia, con mucho gusto les seguimos. But in this case, we cannot do it. Pero aquí no podemos hacerlo. The ship of the church has slipped dangerously. La barca de la Iglesia se ha desviado peligrosamente de su curso. And those who are supposed to steer it have not yet come to their senses. Y aquellos que deberían timonearla no lo han notado. This increasingly causes a serious emergency, Esto agrava cada vez más la situación de emergencia, which can only be overcome by looking to the Lord of the church. que solo podrá superarse con la mirada puesta en el Señor de la Iglesia. So I hope you got my message. Espero que hayan podido captar mi mensaje. Of course, you have to prove for yourself.
Por supuesto, ustedes mismos deberán examinarlo, But to sum it up, pero para resumirlo, it's a deception es un engaño and a wound in the body of the church. y una herida en el cuerpo de la Iglesia. And we should not be in illusion about this. Y no debemos dejarnos engañar. Laudetur Jesus Christus. In aeternum. Amén.